¿Qué tal, doctorazos y doctorazas? Bienvenidos a esta cápsula que te informa cómo proteger tu consultorio del COVID-19 o del famoso coronavirus. Así es que vamos a ver rápidamente qué puedes hacer tú en tu consultorio para protegerte a ti, proteger a tu equipo y por supuesto proteger a tus pacientes. Como todos ustedes saben, el coronavirus se contagia a través de las gotitas de flujo, o sea, estas gotitas que manejamos al momento de hablar, de estornudar, de toser, etcétera, etcétera. Entonces es importante mantener una distancia prudente entre dos personas para que no haya un contagio, y esto se recomienda entre unos 50, unos 80 o hasta 2 metros, llegan a decir algunos estudios. Entonces, cuando llegue el paciente a tu consultorio, trata de saludarlo a distancia, y esto tú tienes que ser muy sutil, porque recuerda que las personas, sobre todo los mexicanos, pero en general todas las personas de América Latina, somos como un poquito sensibles emocionalmente, a diferencia de un asiático que está muy acostumbrado al saludo a distancia, o del europeo que generalmente es una personalidad un poco más fría. El latino realmente es una personalidad más cálida, que se pudiera sentir ofendido si lo saludas de lejos. Entonces trata de ser muy cuidadoso, trata de jugar con el paciente, inclusive hacerle bromas como un how, ¿no? O un tema de, bueno, pues te saludo como Peña Nieto, ¿no? Y cosas así. Entonces, tú tienes que entender que el paciente viene un poco estresado por la situación que está viviendo, y entonces hacerle ver que es por el bien de todas las personas. Entonces, el saludo a distancia es la parte más importante en el momento que llega el paciente. Una vez que ya está dentro de tu consultorio, pídele al paciente que se lave las manos. Esto es muy importante, que todos nos estemos lavando las manos, y los pacientes no están exentos de ellos. Si tienes un lavabo ahí en la recepción, o el baño está ahí en la recepción, pues qué mejor. Y si no, dile al paciente que pase al baño a lavarse las manos, que obviamente es un protocolo para eliminar el coronavirus. Con el tema de el lavado de manos, es muy importante que sea tanto de parte del paciente como de parte del equipo. La otra es, ofrécele un cubreboca al paciente. Todas las personas deberíamos de estar usando desde ya el cubrebocas. Si bien hay unos cubrebocas que son muy muy sencillos, que no nos protegen para no respirar el virus, pero sí nos protegen para tratar de mitigar o eliminar todas las gotitas que nosotros aventamos al momento de hablar, sobre todo las personas que hablamos muy fuerte, ¿no? No se diga cuando alguien grita, cuando alguien canta, cuando alguien estornuda, cuando alguien tose. Traer cubrebocas en ese momento es muy importante. Entonces, ofrece un cubrebocas a tus pacientes. La otra es, indícales a tus pacientes al momento de hacer la cita o de confirmar las citas, que vayan sin niños. Esto es muy importante, que no lleven acompañantes. No es un secreto que la Secretaría de Educación Pública suspendió clases, y entonces los niños están en las casas, y a las mamás a veces se les hace fácil acudir con el doctor o a su cita médica con el niño, y el niño se queda en la recepción, pero esto es estar exponiendo al niño a un contagio. Entonces pídele a tus pacientes que vayan sin acompañantes. La historia clínica en algunas especialidades se minimiza o se da por obvio ciertas cosas que no se preguntan, pero la historia clínica en este caso es muy importante para saber si el paciente tiene un riesgo aumentado, como por ejemplo, pregúntale si el paciente estuvo de viaje en China, o estuvo de viaje en Europa, o estuvo de viaje en Los Ángeles o en Washington, o sea, en zonas donde ahorita se consideran zonas calientes para el tema del coronavirus. Pero la historia clínica o ese interrogatorio que le puede hacer al paciente es muy importante. Tómale la temperatura. Sé que estos signos vitales como que son muy evidentes, pero les repito, en algunas especialidades como en medicina estética, como en dermatología, a veces para algunas otras enfermedades realmente lo pasamos por alto en algo muy sencillo. Inclusive aunque el paciente llegue a un simple facial o a un simple masaje, tómale la temperatura, que sea parte de tu protocolo médico al menos los siguientes 2 o 3 meses. Así vaya a un simple masaje, a una simple limpieza facial. La otra es, no acumules pacientes, o sea, no tengas a los pacientes en la recepción esperando. Trata de espaciar 30 minutos entre una consulta y otra, ya que esto hará que los pacientes no se topen o no estén conviviendo entre ellos en la recepción, y así vas a poder bajar
la probabilidad de contagio entre un paciente y otro. Si de plano un paciente llega tarde y el otro llega más temprano de su cita y se empalman, que esto suele suceder muy comúnmente en los consultorios, entonces pon sillas separadas en tu recepción, idealmente a más de 1,80 m. Y si esto no es posible porque tu recepción es muy pequeña o no es posible porque ya están 2 pacientes y llega una tercera, entonces ofrece pasarle a otra área de tu consultorio, por ejemplo un cubículo o alguna otra área donde tengas. Pero es importante que los pacientes estén espaciados, que no convivan entre ellos a más de 1,80 m o 2 metros idealmente. Claro que a 2 metros ya pueden platicar sin ningún problema. La separación de las sillas, como les comentaba en la recepción, es muy importante. A tu equipo trata de hacer que pongan un cronómetro con una alarma que esté sonando cada hora, y cuando cada persona oiga que ese cronómetro suena porque se venció el tiempo de 1 hora, entonces todo el mundo deja de hacer lo que esté haciendo y se va a lavar las manos. Es un protocolo que hemos implementado en los consultorios donde yo trabajo y nos ha funcionado bastante bien. A las 8 de la mañana el lavado de manos, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, etcétera, etcétera. Esto añadido obviamente al lavado de manos antes de comer, antes y después de ir al baño, etcétera, etcétera. O sea, nos estamos lavando las manos a lo mejor unas 15 o 20 veces al día. Otra cosa importante es lávate las manos antes y después de cada paciente, que esto es un protocolo médico que siempre lo debemos de hacer, haya o no haya coronavirus. Pero ojo, aquí incluido, o sea, esa parte del estarte lavando las manos cada hora. Si tú te lavas las manos después de un paciente y a los 10-15 minutos es la hora y no has tenido otro paciente, no des por hecho que es el mismo lavado de las manos. Vuélvete a lavar las manos otra vez según el cronómetro. Se ha dicho mucho que el gel antibacterial es antibacterial y no es antiviral. No te metas en problemas del gel antibacterial, lávate las manos. Si tú tienes la posibilidad de lavarte las manos o ponerte gel antibacterial, lávate las manos, es la primera opción. Y si tú estás por allá en la sierra, en un rancho, no hay agua, etcétera, etcétera, entonces aplique el gel antibacterial. Pero no lo uses como un suplemento o como un sustituto del lavado de manos. No llegues a un restaurante, que idealmente no deberías de estar en un restaurante, deberías de estar resguardado en tu casa, pero no llegues a un restaurante y prefieras ponerte gel antibacterial antes de lavarte las manos. Así es que número 1 en opciones es lávate las manos. La otra cosa muy importante que todo tu equipo debe de toser, y se lo debes de decir a tus pacientes también, de pedirse a tus pacientes que si llegan a estornudar o a toser, hagan esta posición, que es la posición de cortesía o la posición correcta de toser o de estornudar. Y la otra que también es conocida como el estornudo de Batman, ¿no? Recuerden que Batman traía la capa y hacía esto. Entonces también pueden hacer eso al momento de toser o de estornudar. La desinfección de las áreas comunes, como son las chapas de las puertas o las manijas para empujar o jalar las puertas, el teclado de la computadora, el mouse de la computadora, todo lo que es de alto contacto, que múltiples personas lo estamos tocando, se debería de estar desinfectando en este momento 2 veces al día. Puedes utilizar alguna marca como Lysol o alguna otra que verdaderamente tenga la potencia de matar bacterias y virus. Generalmente en la parte de atrás, en las etiquetas, te menciona qué porcentaje o qué capacidad tiene de desinfección. Y la otra es, recuerda que tú eres médico y recuerda que para el equipo de trabajo tú eres un líder. Entonces están viéndote a ti qué haces, da el ejemplo, capacita a tu gente. Pero sobre todo, apóyalos en estos momentos difíciles. Muchas gracias, que tengan excelente día y espero les haya gustado estas opciones de prevención. Ojo, si tienes alguna otra, déjalo en los comentarios para que toda la comunidad de médicos la veamos, y muchas gracias por apoyar. Excelente día.